Gloria a Dios por cada uno de los que están en este lugar, en esta mañana. Gloria al Señor. Estamos todavía en nuestros 50 días de Pentecostés. ¿Cuántos de los que están acá lo han hecho? ¿Algún día han hecho el 50 días de Pentecostés de la cartilla o ningún día? Sí, sí. Gracias, Anita. Sí, tú también, mi esposa. Bueno, yo lo hice todo, literal. 50 días de Pentecostés y estamos todavía en este tiempo y estamos predicando acerca del Espíritu Santo y queremos seguir hablando de este tema que es bastante importante, ya que no hablamos solo de una cosa, sino que estamos hablando de alguien, del Espíritu Santo y de su poder en nosotros. El tema del día de hoy titula Conserva el fuego. Conserva el fuego. Cuando fue creado todo, si usted se imaginara el universo solo, habría mucho frío, ¿no? Frío, frío. Por eso Dios creó las lumbreras y las creó con calor. Si no existiera el sol, la tierra estuviera congelada. ¿Sí? Si no existiera el centro de la tierra, también estuviésemos congelados. Así que tenemos calor por debajo y por encima. El frío está relacionado con soledad. El frío está relacionado, aunque el frío, estamos hablando de un frío en extremo, ¿no? Está relacionado con dificultad. En extremo todo es malo, pero el frío está relacionado con esto. Nosotros a veces en nuestra vida personal permitimos que el calor del Espíritu Santo se enfríe en nosotros. Y la vida cristiana a veces nos sentimos frío. Y hay un término que se usa mucho en el mundo cristiano y dice: esta persona está fría espiritualmente. Está fría espiritualmente. Y cuando hablamos de estar fría espiritualmente, es que ha perdido de una u otra manera su conexión con Dios o ha menguado en su conexión con Dios o con el Espíritu Santo. Quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de Levítico, libro de Levíticos, capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículo 8. ¿Ya está ahí? Levítico 6, 8. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, no se apagará, ¿cierto? Sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. Recuerda la palabra continuamente. No se apagará. Nunca se podía apagar. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrenda, los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Padre, te agradecemos por esta mañana. Te pedimos que el fuego tuyo arda en nosotros, que no se apague el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Padre, estamos en cada vez, Dios del cielo, la maldad ha venido creciendo y fue algo que tú habías profetizado. Pero también hay una profecía que puede ser difícil para nosotros
y es que el amor de muchos se enfriará. Muchos, Señor, en su vida cristiana se enfriarán. Dios, y ayúdanos a no ser parte de esos muchos, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que ven nuestros ojos, que andemos por fe y no por vista, que, Señor, confiemos en ti y que el ardor tuyo, el fuego tuyo, Señor, venga sobre nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Levíticos es el libro sobre los sacrificios. Aunque los sacrificios aparecen desde Génesis, cuando el hombre peca, Dios hace sacrificio por el pecado del hombre, pero el libro de Levítico es donde se vuelve ahí toda una norma, todas unas leyes, todo un ABC de cómo hacer los sacrificios, y también es de las fiestas, sacrificios y fiestas. Básicamente de eso se trata el libro de Levíticos, ¿sí? Y en esta parte que acabamos de leer nos muestra cómo mantener el fuego en el altar, ¿sí? Cómo mantener el fuego en el altar. Resulta que el fuego del altar era un fuego muy, muy especial, no era cualquier fuego. ¿Por qué era un fuego especial? Porque no era un fuego hecho por hombres, ¿sí? El fuego en el altar no fue que un día unos sacerdotes se reunieron e hicieron el fuego, sino que el fuego del altar Dios lo envió desde el cielo. Es tremendo. Entonces, para los sacrificios Dios envió el fuego desde el cielo y ese fuego estaba allí. Y ese fuego se tenía que mantener. Porque si ese fuego se dejaba apagar, ya tendrían que hacer ellos su propio fuego, y eso se le llamaba fuego extraño. ¿Sí me hago entender? Fuego extraño. ¿Por qué era un fuego extraño? Porque no fue el que provocó Dios. Entonces usted puede entender el tamaño de la responsabilidad de los sacerdotes. ¿Usted alguna vez ha cocinado con leña? Sí, eso, yo he hecho sancocho con leña, o cocinado con leña. Oiga, y uno se pone al lado de un fogón de leña y es difícil, ¿no? Mantener el fuego. Es difícil. Imagínense, ahora 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días y cuarto al año. Tenían que mantener el fuego encendido, amados. Qué responsabilidad tan grande tenían los sacerdotes. Ahora, si decimos, no, pues bueno, ya no hay sacerdocio, ya el último sacerdote fue Jesús, el último sacrificio fue el mismo Cristo, entonces ya parecería entonces que este pasaje no nos serviría a nosotros, ¿sí? Pero este pasaje de la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento es la sombra del nuevo, de lo que había de venir, y el Señor nos llama también sacerdotes, ya no sacerdotes porque vamos a hacer un sacrificio, sino que somos sacerdotes que nos ocupamos de ir a la presencia de Dios. Entonces tenemos una obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? Ir a la presencia de Dios. Nuestra obligación es estar con el Señor, ir a la presencia del Señor. Entonces yo quiero poner este presupuesto acá primeramente, y es, amados hermanos, que el mayor responsable de su fuego espiritual es usted mismo. Sí, se lo repito. El mayor responsable de su vida espiritual es usted mismo. ¿Sí? El Espíritu Santo un día vino a su vida, le convenció de pecado, y el Espíritu Santo vino a morar en usted. Vino el fuego del Espíritu sobre su vida. Por gracia. La salvación es por gracia. Pero mantenerlo es una responsabilidad de cada creyente. Por ejemplo, la Biblia dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad diaria,
continua desde aquí hasta que Cristo venga de mantener el fuego de Dios. ¿Sí? Pueden haber personas que nos ayudan, un pastor, un líder, ¿sí? Pero recuerde, cada uno de nosotros es el principal responsable. Por ejemplo, cuando usted viene esta mañana a culto, usted está siendo responsable con su vida espiritual. ¿Sí? Cuando usted se levanta en la mañana y ora, usted está siendo responsable con su vida espiritual. Cuando usted vino esta semana a la vigilia, usted está siendo responsable con su vida espiritual. Cuando usted hace su devocional diario, usted está siendo responsable con su vida espiritual. Así que le voy a dar 3 claves que nos muestra el pasaje de cómo los sacerdotes hacían para mantener el fuego en el altar encendido. ¿Sí? Y esas 3 claves nos van a ayudar a ver cómo nosotros podemos hacer para mantener el fuego encendido. Amén. Porque si el fuego se apaga en nosotros, terminaremos haciendo nuestro propio fuego y haciendo un fuego extraño. Muy bien. El primer punto que quiero tocar es la santificación. Algo que hacían los sacerdotes para mantener el fuego encendido es que se tendrían que santificar. Los sacerdotes en sí mismos tenían que hacer sacrificios por ellos mismos, ¿sí sabía usted? Por ellos mismos. Pero hay un símbolo acá que está en el versículo de Dios, dice: el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Se pondrá su vestidura de lino. Con esta vestidura dice: y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, mire, unas vestiduras ahora otras, y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Tremendo. Entonces el sacerdote usaba 2 tipos de vestidura, ¿sí? Una para ministrar dentro, una para moverse fuera. Tremendo, ¿no? Una para ministrar dentro y otra para moverse fuera. Qué bonito esto, ¿verdad? Y eso nos da una enseñanza muy tremenda. Y es que Dios nos pide a nosotros, cuando estamos dentro de que de la iglesia, cuando buscamos a Dios, cuando estamos haciendo una actividad cultica, nosotros tenemos ciertas características, respeto, cierto orden. Y eso demuestra nuestro, ¿cómo se llama? Santidad, respetos para Dios, ¿cierto? Pero también cuando estamos afuera, ya no tenemos que, mire, se quitaba este traje y ya no tenía un traje religioso, sino que tenía otro tipo de ropa. Y es que el cristiano tiene que aprender a moverse en las 2 cosas. Tenemos que ser equilibrados. Tenemos que saber cómo comportarnos afuera, agradando a Dios, y cómo comportarnos acá, agradando. Somos exagerados en 2 cosas. Uno, a veces queremos traer el mundo a la iglesia. Y otras veces queremos llevar lo cultico al mundo. ¿Sí? Entonces me pareció interesante esto, cómo manejar ese equilibrio nosotros. Cómo aprender a ser acá, dar testimonio, pero también cómo aprender a ser afuera. Amén. Mire lo que dice Éxodo 28:41. Y con ellos vestirán a Aarón tus hermanos y a sus hijos con él, y los ungirán y los consagrarán y santificarán. Escuche, consagración y santificación, para que sean mis sacerdotes. Y ellas, bueno, esto está hablando acá. Entonces, la vestidura de los sacerdotes mostraba consagración y santificación. Ahora usted mira, pastor, hoy en día no usamos vestidura, ¿cierto?
Pero nosotros, mire el símbolo de la vestidura que tenemos, Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concebido, hablando de la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino? Entonces, lo que simbolizaba el sacerdote cuando se ponía la ropa de lino fino blanco está simbolizando justicia, acciones justas. Hoy nosotros no simbolizamos, no nos ponemos el traje literal, pero sí debemos mostrar acciones justas. ¿Sí? Acciones justas, porque no sabemos, amados hermanos, la gente nos está observando. Amén. La gente está mirando cómo hacemos las cosas. Entonces, hay una exageración, por ejemplo, en el culto dentro, hablando del punto de la parte dentro. Hay algo que se llama la iglesia, se me fue la palabra, emergente. Gracias, amor. La iglesia emergente es un nuevo, entre comillas, tipo de iglesia que está saliendo en Estados Unidos, donde se reúnen. Ellos no nombran a nadie un líder como tal, simplemente se reúnen en un lugar y hablan de Dios y la pasan chévere. Pero ¿qué sucede en este lugar? En ese lugar pues también van a tomar cerveza. Si alguien quiere hacer algo, ahí lo puede hacer, no importa. Nadie te va a juzgar. Entonces empiezan a hacer una función sacerdotal sin un vestido sacerdotal. ¿Me está haciendo entender? Reunamos gente, pero sin un vestido sacerdotal. Tremendo. Cuando usted se quiere ganar a alguien para Cristo, la gente va a mirar su vestido sacerdotal. Así no sepa este término, pero va a mirar su vida, su testimonio, su coherencia. Así que tenemos que dar testimonio. Pero afuera tenemos que dar testimonio, siendo diferentes, sin ser raros. Siendo diferentes, sin ser raros. Amén. Ustedes saben que nosotros alquilamos el primer piso, pero en el segundo piso funciona una empresa. Y yo le he orado al Señor, y cuando llegué, Señor, dame gracia con el Señor de la empresa. Y Dios nos ha dado gracia. Dios nos ha dado gracia. Yo empecé a hablar con el hombre y nos ha dado gracia al Señor. Tanto que Él es el que nos vende el internet para hacer las transmisiones. Es tremendo. Entonces, esta semana se quedó sin agua arriba y yo vine. Eso fue el lunes o martes, no me acuerdo. Y yo vine y el hombre muy contento porque me llamó y vine. Y sabe, yo nunca nunca le hablé de Dios así, ¿no? Simplemente le estaba dando testimonio. Pero esta semana hablamos algo de Dios dentro de una charla amena. Él me preguntó, ¿cómo lo llamo? Como usted quiera. Sí. Pero recuerde, afuera es más importante cómo nos ven. ¿Sabía usted que el nombre cristiano no se lo inventaron los cristianos? Increíble. El nombre cristiano no salió de la iglesia. El nombre cristiano sale porque los ven, ¿cierto? Los están viendo. Y la gente no cristiana dijo, ellos son pequeños Cristos. O sea, se parecen un poco a Jesús. No son tan grandes como Jesús, pero hombre, cuando uno los ve, tienen su parecido. Como cuando usted ve el peladito y dice, oiga, ese se parece al papá. Oiga, eso se parece a la mamá. Así, no es totalmente el papá, no es totalmente la mamá, pero tiene
sus rasgos. Y de esa palabra griega se traduce como cristiano. Así que las personas deberían sentirse con la libertad de llamarnos cristianos al ver que nos parecemos a Cristo. ¿Sí? Ese sería el orden real. Wow, ese se parece. Vale la pena contarle mi problema a esta persona porque noto que es diferente, es espiritual, puede orar por mí. Vale la pena. ¿Me está haciendo entender? Vale la pena confiar en esa persona. Yo le veo gozo y yo veo que todo el mundo anda amargado, pero esa persona anda con gozo. ¿Ok? Entonces la espiritualidad fuera es importante. Amados, tenemos que trabajar en nuestra santificación. La santidad es un fruto de nuestra relación con Dios. ¿Sí? La santidad religiosa es un medio, la santidad bíblica es un fruto. Es decir, cuando la persona busca a Dios, Dios es santo y esa fuente de santidad se empieza a impregnar en mí y yo empiezo por esa naturaleza divina a querer apartarme del pecado. La santidad religiosa me dice que para poder acercarme a Dios necesito ser yo mismo santo sin la ayuda de Él y ahora sí puedo. Pero la Biblia me dice que me acerque a Dios y Él me va a limpiar. ¿Qué dice la Biblia cuando pecamos? Que confesemos nuestro pecado. La Biblia dice que cuando pecamos vayamos a Él. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro de pedir perdón? Que es un asunto diario. Entonces la santidad es un resultado de buscar a Dios. Y se empieza a reflejar en nuestros actos. Yo le voy a hacer una prueba, esta primera parte, pero yo no lo voy a invitar que lo haga, sino que creo que en algún momento lo ha hecho. Dure una semana o dure 15 días o un mes sin orar, sin leer la Biblia y sin congregarse. ¿Cómo es usted después de ese mes? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es su vocabulario? ¿Cómo está su carácter después de ese mes, de esos 15 días? Cambia, ¿sí o no? Pero ahora la otra prueba sí le invito a que la haga. ¿Cuál es? Ore todos los días. Congréguese las 2 veces a la semana. Busque a Dios. Ayune. ¿Y cómo se verá usted después de un tiempo? Renovado en la santidad. Entonces los sacerdotes tenían que preocuparse por su vestidura. Porque el pueblo que veía en el sacerdote, su vestidura. Y la vestidura era importante para mantener el fuego. El segundo punto es la devoción. Es la devoción. ¿Sí? Es la devoción. Recuerda que el fuego se vino del cielo, dice el versículo 9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. El fuego estaba encendido. Ya Dios lo había encendido. Y entonces viene la responsabilidad de la devoción. Yo no sé cómo iban a hacer, pero tenía que tener el fuego encendido en la noche y en la mañana. En la noche y en la mañana. Hay un versículo que dice que orar sin cesar. Y algunos piensan que este versículo no es literal. Algunos piensan que orar sin cesar es cuando voy a hacer algo oro. Otros piensan que se puede alcanzar un nivel de oración continua. Es decir, por ejemplo, usted está sentado allí, está escuchando la prédica, pero al mismo tiempo está compartiendo lo que está hablando con Dios mismo. Usted le está diciendo a Dios, está viendo, diga, Señor, tú me estás hablando con esto, tú me estás poniendo. Pero al mismo tiempo usted sale de acá, se monta en el carro o en el transporte y se va, y mientras va en el transporte sigue hablando con Dios.
Llega, o si va a un restaurante o si va a hacer su almuerzo, llega a almorzar y está almorzando y dice, oye Señor, eso está rico. O esto se me fue la mano de la sal, como me pasó ayer haciendo unos huevos. ¿Cierto? Uno está ahí hablando con Dios. Y llega el momento donde uno se acuesta y antes de acostarse ora, pero también se acuesta y a veces no puede dormir y está meditando con Dios. Pero a veces se queda dormido. Un día me levanté y mi mamá me dijo, oiga hijo, usted estaba durmiendo y mientras dormía decía Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar. Eso es lo que estaba diciendo, dormido. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que mientras dormía estaba meditando en la palabra, ¿cierto? También hay casos donde la persona dormida empieza a hablar en lenguas. Empieza a hablar en lenguas. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos practicar una conexión constante. La devoción tiene que ver con una conexión constante. ¿Cada cuánto usted cree que tenía que repasar el fuego? Si usted ha cocinado con leña, usted sabe que usted no puede dejar pasar una hora. Si usted va a la hora y al fuego, se consume una parte y ya se apagó. Usted tiene que calcular cada cuánto mínimo usted tiene que hablar con Dios en ese orar sin cesar, en esa vida devocional. Dice el fuego, el versículo 12, 6:12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana. Pero aquí hay algo especial, la leña de la mañana. ¿Sí? Entonces, al parecer, habían dos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. ¿Sí? Jesús muere en el sacrificio de la tarde. ¿Sí? Entonces, el sacerdote, la obligación, ellos mantenían el fuego encendido, pero quizás por muchas horas, mientras no había holocausto, el fuego era pequeño. ¿Sí? Pero cuando había holocausto, ¿cómo tenía que ser el fuego? Grande para poder consumir el holocausto. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque a pesar de esa oración continua, necesitamos una oración que haya mucho fuego. Y aquí habla cada mañana. Cada mañana. Entonces había un tipo de llevar harta leña y encender un fuego grande cada mañana. Hablaba con un pastor amigo de Chile y él me decía, yo tengo una persona que oramos juntos por el WhatsApp, nos conectamos y oramos juntos todas las mañanas. Y hay días que yo estoy muy cansado, somos un grupo como de 4 o 5, pero hay días que yo estoy muy cansado, digo, uy, ¿será que me voy a levantar? Y yo soy el que llamo regularmente, pero hay un señor que él trabaja en las minas en Chile, vive a 10 horas de acá, es de la iglesia pero se va a trabajar a 10 horas, duerme allá en las minas y trabaja durísimo, le toca meterse dentro de las minas y él se trabaja muy duro. Y cuando yo me demoro en marcar, él es el que marca. Entonces cuando él marca, yo estoy cansado, digo, si él que trabaja en las minas le toca durísimo, se levanta a orar, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Tremendo, tremendo. Amados hermanos, podemos tener mil y una excusa para no orar en la mañana. Quizás usted dice, no, pastor, es que yo soy portero, soy vigilante y no puedo orar en la madrugada. Pero por lo menos cuando llegue a la casa, ¿no? Pero si usted está en su casa, ¿podría usted orar cada mañana? Me decía un hermano, yo fui y me quedé en la casa de un familiar que es cristiano.
Y esa persona, llueva, truene o relampaguee, se levantaba a las 4 de la mañana. Pasara lo que pasara, o sea, si se acostó a la 1 o 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, se levantaba a orar. Y el resultado es, esa persona era un empresario, el resultado siempre le va bien. Pero él no busca a Dios simplemente para que le vaya bien. Busca a Dios porque ama a Dios. Por conocer a Dios. Entonces, amado, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tener una devoción continua, pero tener un tiempo diario especial. Amén. Que ese fuego de la mañana sea tan intenso que nos dé toda la fuerza para pasar un día en victoria. Tremendo. Entonces, gran parte de la debilidad espiritual, que a veces cuando nos sentimos débiles espiritualmente empezamos a echarle la culpa, es que es por mi papá, es por mi mamá, no es que es por mi cónyuge, no es que es por mi hijo, no es que es el líder, no es que es la iglesia, no es que es la situación económica, no es que, no, amados. Cuando uno está bien espiritualmente, todas esas cosas que suceden pasan. ¿Sí o no? Esas cosas se van. Y todos hemos vivido en algún momento alguna situación de estas. Pasando una situación muy difícil. Pero el mismo fuego hace que se consuma, hermano, todo sentimiento equivocado. Todo lo que no sirve. Amén. Yo también a veces lucho conmigo mismo a veces. Lucho a veces con mis propios sentimientos. Pero yo he comprobado algo, que a la final uno para ganar es la espiritualidad. Yo aprendí algo de los salmos y me quedé con eso en mi corazón. Yo notaba que la mayoría de los salmos, el salmista empezaba en el alma y terminaba en el espíritu. Empezaba en el alma, terminaba en el espíritu. Y yo dije, esta es la fórmula. Uno muchas veces empieza a orar con el alma, con su carne. Señor, estoy abatido hasta la muerte. Sin mis enemigos. Pero ¿cómo termina? Pero tú eres mi escudo que levanta mi cabeza. Amén. Hasta que entrando en los atrios de Dios comprendí, dice el salmista por allá, pero primero era una queja. Y es que nosotros, hermano, aprenda esto, su peor enemigo no es el diablo, Señor lo reprende. No es el diablo, es usted mismo, es su carne. El diablo le ayuda, sí. Pero Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. La Biblia dice, no te fíes de tu propio corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y hace bien. ¡Wow! Tremendo, amados hermanos. Entonces, el mayor combate de la vida espiritual, de la vida devocional, es contra mi propia carne. Que es que hoy amanecí con ganas de nada. ¿Cierto? Otro día amanecí con ganas de hacer todo, de todo, pero nada es santo lo que quiero hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Llevarlo al altar y consumirlo en el fuego del Espíritu Santo. Trabajar mi corazón. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo trabaja sus conceptos? Cuando uno habla con alguien que está frío, está lleno de conceptos. Y esos conceptos tienen pedacitos
retacitos de la Biblia por acá y por acá y los unen mal y tienen una idea equivocada de un Dios malo, de una iglesia mala, porque se le ha olvidado su vida devoción. Tremendo. Si usted tiene un niño, ponle cuidado a los que tenemos niños. Si usted tiene un niño y solo los domingos lo alimenta con comida sana, buena. El resto de semana usted le da agua y le da una comida, le da una hamburguesita. De esas callejeras. ¿Sí? Con carne que usted no sabe de qué era. ¿Sí? El resultado de ese niño es que va a ser un niño desnutrido, raquítico, débil, quizás muera mal. Pues es igual, si nosotros no tenemos una vida devocional y solo dependemos del culto dominical, nuestra vida será. Usted no puede depender solo del culto dominical. Sí, que el culto dominical sea un plato fuerte, pero no sea el único plato de la semana. Amén. Entonces tiene que haber una continuidad. El fuego arderá continuamente, no se apagará. Amén. ¿Cuál es el primer punto? Santificación. El segundo, devoción. Y el tercero, renovación. Todos necesitamos renovarnos. Todos. Amado, hay cosas que no cambian, pero hay cosas que cambian continuamente. La palabra de Dios no cambia, ¿cierto? El Espíritu Santo no cambia. Lo que es eterno no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Nuestros deseos muchas veces cambian. Y nosotros necesitamos renovarnos. Hay una canción antigua que ya casi no se canta, pero era Renuévame. Y esa canción, yo me acuerdo cuando estaba de moda, y uno siempre la cantaba y el deseo era ser renovado. Renuévame, renuévame. Y se nos olvida que la renovación no solo sucedió cuando aceptamos al Señor, que la renovación es una continuidad en nosotros. ¿Sí? Nosotros dejamos ir creciendo y dejando lo que un día sirvió, pero ya no sirve. Mira, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza del sobre el altar y las pondrá junto al altar. ¿Qué son las cenizas? Es fuego que un día ardió, pero ya no está ardiendo. ¿Qué son las cenizas? Lo que un día ardió, pero ya no está ardiendo. ¿Usted ha escuchado gente que ellos fueron excelentes cristianos, pero ya no lo son? Ellos fueron excelentes líderes, pero ya no lo son. Ellos ganaban gente, pero ya difícilmente se ganan a ellos mismos. Esa persona llegó a un punto de no renovación. Un día estuve predicando en una iglesia en Panamá. Las iglesias hace unos 30, 40 años usaban acá al frente muchos de ustedes ni saben de eso, una cortina, atrás usaban unas cortinas y adelante usaban una de estas de madera, ¿cómo se llama eso? Como un mirador, ¿cómo qué? ¿Reclinatorio? No, era sí, separaba la tarima, eso separaba la tarima de la gente. Como en un balcón, sí, lo mismo que tiene un balcón. ¿Sí? Hermano, yo soy cristiano de 27 años y cuando yo llegué, eso ya no estaba. Eso hace muchos años. Y se quedaron las cortinas. Pero yo fui a predicar a esa iglesia en Panamá y yo me sentí que me hubiera metido en una máquina del tiempo
y hubiera viajado, ¿sí?, 40 años atrás, y yo empecé a predicar y cuando me metí ahí me sentía encerrado. Porque claro, es eso ahí. A veces nosotros estamos así, ¿sabes? Hermano, yo soy cristiano hace tanto y allá en ese tiempo se hacía las cosas así. Pero, hermano, recuerde, hay cosas que no cambian. ¿Qué no cambia? La oración no cambia. No vamos a dejar de ayunar, no vamos a dejar de vigilar, ¿sí? Pero le voy a poner un ejemplo. Hace años estaban los himnarios. Entonces los signos que se cantaban en la iglesia se metían en un libro y usted compraba el libro y cuando uno iba a cantar acá, entonces uno decía tal número, el himno número 58. Entonces todo el mundo abría el himnario 58 y ahí uno se veía el himno, ¿cierto? Eso fue por muchos, muchos, muchos años, ¿sí? Después empezaron a salir, algunos sacaron carteleras y otros sacaron los acetatos. Vino la moda de los acetatos. Entonces se ponía, ¿se acuerdan los acetatos? Una luz muy brillante y se ponía una lámina y la lámina, lo que había en la lámina se veía. Cuando sacaron los acetatos, muchos decían, uy, esos acetatos son del diablo. ¿Cómo van a dejar los santos ignarios? ¿Sí? Y empezaron los acetatos. Con el tiempo ya venían los videobeam. Entonces quitamos los acetatos y pusimos los videobeam, ¿cierto? Y ahora estamos en el internet. Y hay muchos que no vienen acá y ven por ahí. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué sigue siendo igual? La palabra, ¿cierto? ¿Cómo era el culto? ¿Cómo era el culto de, por ejemplo, de Abraham? Imagínense que traemos a Abraham hace 2000 años, hace 4000 años traemos a Abraham acá, más de 4000. Y le decimos, Abraham, vamos a estar en culto. Y él, Abraham, abra la Biblia. ¿La Biblia qué es eso? Dice Abraham. ¿Cierto? Vamos al altar y mira esto y dice, ¿de dónde están las piedras? Y el sacrificio. ¿Sí me hago entender? Una convicción. Entonces, Dios permitía que el culto fuera en unas piedras, ¿sí? Y un animal. Después pasaron a un tabernáculo. Y ya se entregó Levítico y había todo un ABC de cómo hacerlo. Después pasaron al templo. Y ya en el Nuevo Testamento el concepto de cómo hacer culto cambió, porque ya el concepto quedó abierto. Wow. Entonces ya ve la iglesia primitiva, se reunían y había más un efecto de comunidad. Tremendo. Un culto de la iglesia de Hechos no es un culto como el de hoy. Tienen algunos aspectos parecidos. ¿Qué había parecido? Alabanza, predicación, pero allá, hermano, casi en todos los cultos había refrigerio, coinonía. Tremendo. Una preocupación genuina en los unos por los otros. Hoy hemos perdido mucho eso. Hoy muchos no vinieron. ¿Qué pasó con ellos? A veces ni nos preocupamos por saber qué pasó con ellos, pero también ellos no se preocupan por saber, por decir algo. Wow. Nos falta regresar a eso. Necesitamos una renovación. Si usted, vuelvo al punto, si usted es un vigilante o trabaja de noche, pues tiene que renovarse, tiene que hacer un nuevo horario de vida devocional, ¿cierto? Pero tenemos que volver a lo que no se puede cambiar, renovándonos. Amén. Renovémonos.
Renovémonos en cómo hacemos las cosas. Vamos a buscar a Dios nuevamente. Renovémonos. Usted está pasando un momento de dificultad, siente que el fuego se le está apagando. Renuévese. Quite lo que un día sirvió, pero ya no le está sirviendo. Y vuelva a empezar de nuevo. Vuelva a edificar de nuevo. Amén. Renuévese. No permita que lo viejo hipoteque lo nuevo. ¿Sí? Mira, hermanos, Dios me regaló una frase la semana pasada y es que se me olvida la palabra, nuestros prejuicios son la jaula de nuestros sueños. ¿Cómo así? Dios quiere hacer algo contigo. Dios lo quiere hacer, renovarte. Y aquí yo hago cosas nuevas, quiere renovarte, hacerlo contigo. Pero tu prejuicio detiene a Dios. ¿Y qué es el prejuicio? El resultado de una experiencia, buena o mala. No se puede hacer así. No se puede hacer así. ¿Ustedes saben por qué los judíos no le iban con Jesús? Porque casi todo lo estaba haciendo nuevo. ¿Me está haciendo entender? El culto lo renovó. Entonces Jesús ya hacía liberaciones en la sinagoga. Eso no se veía. Y Jesús lo invitan a predicar a la sinagoga y él va y le da por hacer una liberación. Una liberación en una sinagoga, hermano, es como si usted lo invitaran de la iglesia bautista y usted le hiciera liberación al copastor. Algo así, de una iglesia que no permiten esto. Tremendo, hermanos. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se renovó. La gente iba a orar al templo. Jesús, ¿dónde iba a orar? Al desierto. Tremendo. Los maestros cogían discípulos aprobados. Jesús cogió discípulos desaprobados. Entonces el modelo de Jesús era totalmente renovado. Si Jesús viniera hoy, como la primera vez, a estar, a escoger, Jesús sería un Jesús renovado. Avanzaría, ¿cierto? Haría las cosas diferentes. Tremendo, hermanos. Renovémonos para mantener el fuego encendido. Saquemos la ceniza. Gloria a Dios por los tiempos que pasamos en el ayer. Qué bueno testificar de ellos, pero no vivamos más allá. Cuéntame la experiencia de esta semana, no la de hace 10 años. Cuéntame la experiencia de esta mañana. Dime qué te habló Dios estos días. Porque si no te estás apagando. Vamos a ponernos de pie. Amados, se cree que en los próximos 5 o 10 años el concepto de iglesia va a cambiar mucho. Escuche, el concepto de iglesia se cree que va a cambiar. Hay unos modelos de iglesia en algunos sectores del mundo donde no es como acá. ¿Sí? Hay sectores donde, por ejemplo, la iglesia en Corea del Norte no puede ser como la iglesia de acá porque es una iglesia perseguida. No puede ser lo mismo. Una iglesia indígena donde se demoran días en ir al culto, como a veces pasa, no es el mismo modelo de iglesia. Pero tenemos que aprender a renovarnos. Pero hay una cosa que no cambia: la comunión y el amor.
si mañana la iglesia la hicieran cerrar los templos, porque la iglesia no se puede cerrar, se puede cerrar los templos, ¿qué haríamos? ¿Usted a quién acudiría? ¿Usted tendría un hermano para llamar y decir, mire, estoy pasando esto? ¿O usted está tan desligado solamente en el asunto del templo? Preparémonos para los cambios que vienen. Amén. El Señor quiere que usted sea una persona llena del fuego de Dios. Cierra sus ojos. Yo quiero que tú recuerdes quién ha puesto el fuego en tu corazón. Cuando a alguien se le apaga el fuego y no se arrepiente, no se renueva y empieza a hacer las cosas por una teoría, por un conocimiento, empieza a hacer un fuego extraño, a decir cosas incorrectas, a hacer cosas incorrectas. Pero dile, Señor, si el fuego se me ha apagado, vuelve a encender. Espíritu Santo, vuelve a encender el fuego en la iglesia. Vuelve a encender el fuego en nuestra vida, Señor. Trae tu presencia a nosotros. Trae tu presencia a nosotros, Señor. Dile, Señor, yo quiero consagrarme. Quiero santificarme para mantener el fuego. Quiero santificar mi vida. Que el fuego consuma mis deseos incorrectos. Que el fuego consuma, Señor, lo malo que hay en mí. Todo mal sentimiento, todo mal deseo sea consumido por el fuego del Espíritu, Señor. Pero también, Dios, permíteme, Señor, sentirte. Permíteme que haya una devoción en mí, una constancia, Señor. Dile, Señor, yo quiero ser constante en buscarte. Quiero vivir una oración sin cesar, pero también quiero vivir un encuentro diario contigo, un tiempo especial, en lo posible cada mañana, donde me encuentre contigo, Señor. Sabía que las redes sociales fueron creadas para consumirnos todos los espacios posibles. Y se ha robado la comunión de los padres con los hijos, se ha robado la comunión de la familia. Pero lo peor, en muchos casos, se ha robado nuestra comunión con Dios. Porque el espacio que podíamos usar para orar, ahora lo usamos para ver redes. El Señor nos perdone y nos ayude a tener una vida devocional, a meditar más en su palabra, a leerla, a buscarlo. Tú necesitas querer el cambio, pero tú necesitas buscar el cambio en él, porque el cambio no está por tus fuerzas, el cambio está por buscarle. Enciende el fuego en nosotros, Señor. Renueva, Señor, que no vivamos, Señor, de las experiencias del ayer, que tengamos nuevas experiencias en ti. Que pueda decir, hoy hablé con Jesús, esta mañana hablé con Jesús y le dije esto y sentí esto de Él. Esa mañana fui a su palabra y Él me dijo esto. ¿Qué decisión vas a tomar con lo que Dios te habló en esta mañana? Dile al Señor la decisión que vas a tomar. Voy a hacer esto con lo que tú me has hablado. Toma este momento para decirle al Señor qué vas a hacer.
Dios te habló, ahora decide cuándo lo vas a empezar a hacer. Ponle una fecha. Se dice que lo que Dios nos habla y no lo hacemos en 20 días, ya no lo vamos a hacer. Si vas a tomar la determinación de hacer algo, Dios, hazlo ahora. ¿Cuándo vas a empezar a hacer? Y yo te pido al Espíritu Santo que nos ayude en esta decisión. Ayúdanos en esta decisión, Señor. Decide no ser un cristiano frío. Decide mantener el fuego. Hoy hazte responsable de mantener el fuego. Si te llevaran a vivir a una ciudad, a un lugar donde no hay ninguna iglesia, donde no hay ningún pastor, donde no hay ningún líder, allí tú no dejarías apagar el fuego si eres lo suficientemente responsable con tu vida espiritual. Pero te tengo una noticia: si tú tomas esta decisión, las personas que Dios ponga a tu alrededor para ayudarte van a ser más efectivas, porque vas a recibir más al abrir tu corazón. Padre, ayúdanos a mantener el fuego. Señor, el que no está viniendo y se ha apagado el fuego, enciéndelo. Aún el que no está orando por esto, el que no está ni conectándose por las redes sociales, enciende. El que está conectado por las redes sociales y está diciendo: me estoy enfriando, enciende el fuego. Enciende el fuego, Señor. Hay personas, Señor, que se apartaron de ti en el tiempo de la pandemia, Dios. Esta semana hablaba con una de esas personas y quieren regresar y no son capaces, porque pensaron que podían dejar apagar el fuego y encenderlo por ellos mismos cuando quisieran, que podían tomar unas vacaciones espirituales y regresar en cualquier momento y hacer su propio fuego. Pero esa es la mentira del diablo. La verdad es que el fuego verdadero, solo viene del cielo. No dejes apagar el fuego, porque no sabes si lo podrás encender de nuevo. Muchos de los que se van, hay un porcentaje que regresa, pero también hay un porcentaje de los que no vuelven, de los que se quedan allí con un deseo. Y yo oro para que tú permitas, Señor, que tu pueblo regrese. Así como levantaste a los cautivos, Señor, en el tiempo, Señor Dios de santo, de la deportación, te pido que levantes al que se ha apagado, al que ha sido cautivo por Satanás, que libere la mente de los que están cautivos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la renovación que trajo a tu vida en esta mañana. Cree por fe que Dios ha hecho algo en ti, que Dios ha encendido algo en ti. Pero sabes, si te despiertas en la madrugada de hoy, de mañana ya, y deseas orar, recuerda que es Dios el que lo está poniendo y que tienes que hacerlo. Pero recuerda, si esta tarde deseas leer la Biblia, es el fuego del Espíritu que te está impulsando. No le digas que no, porque se puede apagar el fuego que Dios ha encendido. Pero recuerda que si Dios te está diciendo que le digas algo a alguien, es Dios que te está impulsando de parte del Espíritu. O si te está pidiendo que te abstengas de hablar con una persona que te está afectando espiritualmente, también es de Él. Volvamos a las primeras obras. Volvamos a ser guiados por el Espíritu. Volvamos a ser guiados por la palabra. Volvamos a gozarnos en lo simple, pero en lo eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale gloria al Señor. Gloria a Dios.
Bendecimos a los que vinieron hoy acá. Bendecimos a los que se conectan por las redes sociales. Dios los guarde y los llene de su presencia. Amén. Bendiciones. Vamos a